Todo. Espero y vengamos motivados al servicio. La lluvia no debe de ser un impedimento para venir a adorarle, porque si la lluvia es un impedimento para venir, imagínate si nos empezaran a perseguir por causa de la palabra, pues fácilmente renunciaríamos a nuestra fe. Entonces, la lluvia no debe de ser un impedimento para venir y adorar el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, así como estamos de pie. Te voy a invitar a que vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 40. Vamos a leer el verso 1 y el 2. Amén. Dice así: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Ahora vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te hemos alabado, te hemos cantado, y ahora permítenos profundizar en tu palabra, que a través de tu palabra nosotros podamos salir bendecidos, que podamos ser edificados a través de esta predicación. Pero para eso necesitamos que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, dándote a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, dando gracias al Señor. Felicito a los hermanos del sonido porque hoy hasta me siento contento de cómo se escucha. Los felicito, hermanos, porque la verdad hasta gusto me siento. Salmos capítulo 40. Mira, hermano, te voy a decir así la mera verdad, cómo va. Cuando la palabra se lee, se necesita profundizar en lo que estamos leyendo. La Biblia, hermano, no solamente se debe de leer, se debe de escudriñar. Por eso Juan dice escudriñar las Escrituras. Escudriñar, hermano, es profundizar. Y yo te invito a que en este día nos metamos a la palabra, nos metamos a la predicación, para que podamos ser bendecidos a través de este mensaje. Hoy vamos a hablar de un salmo, que es el Salmo capítulo 40, y leímos el verso 1 y el 2. En el verso 1 dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén.
Cuando nosotros leemos el Salmo 40, hermano, pero no solamente lo leemos, sino que profundizamos, así con cualquier otro tema, nos podemos dar cuenta de la bendición que Dios tiene para nosotros. El tema del día de hoy es: deja de hundirte intentando salir. Deja de hundirte intentando salir. ¿Y por qué le puse este tema, hermano? Fíjate bien. En primer lugar, el salmista está hablando acerca de que él clamó a Dios. En una desesperación dice que él clamó a Dios. Y dice que Dios se inclinó a él y le escuchó. Pero luego dice más adelante: me sacó. Pero ¿de dónde lo sacó? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y fíjate, en aquel tiempo, hermano, hacían pozos para recaudar agua. En nuestros tiempos, pues obviamente está Zapal y de ahí se distribuye el agua, pero en aquel tiempo se hacían pozos para acumular agua. Pero también, así como había pozos que tenían agua que podía ser utilizada para beneficio del dueño, también había pozos, hermano, que tenían un lodo que era un lodo no común, no era como cualquier lodo que pisas y puedes andar. Era un lodo cenagoso, un lodo que te atrapaba y que si tú intentabas salir, te hundías más. Si tú decías voy a salir y hacías toda la lucha por querer salir y te movías y utilizabas todas tus fuerzas para querer salir del pozo, te hundías más. Y David utiliza una metáfora. No quiere decir que literalmente David se estaba hundiendo en un pozo de esos. Pero David utiliza una metáfora para que nosotros podamos entender por lo que le estaba pasando. Por ejemplo, el versículo 12 dice del mismo capítulo 40: porque me han rodeado males sin número. Me han rodeado males sin números. Sí. Porque me han rodeado males sin números, dijo él. Hermano, así te lo voy a poner. Eran tantos los problemas de David, eran tantas sus circunstancias, tantas sus persecuciones, tantas sus dificultades, tantos problemas, que él con sus fuerzas ya no podía hacer nada. Entonces él hace esa expresión diciendo: yo clamé a ti en mi desesperación de que no podía hacer nada. Yo clamé a ti y tú te inclinaste a mí y escuchaste mi clamor y me sacaste del pozo de la desesperación.
Entonces, es diferente si alguien cae en un pantano a que si alguien cae en el mar y tiene que nadar a cierta distancia. Aquel que lo está rescatando le puede decir a aquel que cayó en el mar: nádale y utiliza todas tus fuerzas y no te rindas, y ya casi llegas. Y entre más él se esfuerce por nadar y llegar hacia donde le están diciendo, hermano, él puede salvarse porque utilizó todas sus fuerzas y llega agotado porque muy apenas y alcanzó a llegar por el esfuerzo que hizo. Pero si alguien cae en un pantano, lo peor que le puedes decir es: esfuérzate y nádale y muévete, porque si alguien cae en un pantano, entre más se mueva, más se hunde. Por eso el tema es: deja de hundirte intentando salir, porque en un pantano mientras más te muevas, más te hundes. ¿Qué es lo recomendable cuando alguien cae en un pantano? Lo recomendable es: no te muevas, quédate quieto, espera. Eso es lo recomendable. Hablándote acerca de esto como ilustración, quiero aplicártelo de la siguiente manera. Hay situaciones en las que Dios quiere que te esfuerces, que pongas de tu parte. Así como un corredor cuando se encuentra en una carrera y está siendo motivado por otras personas a persistir hasta la meta. Pero hay situaciones que no dependen de nosotros, dependen de Dios. No importa cuánto nos esforcemos, entre más nos movemos, más nos hundimos. Y esto es lo que expresa David cuando dice: paciente esperé, como lo leímos. Pacientemente esperé. Porque David utiliza esa metáfora del lodo cenagoso, que si caían en ese pozo, entre más se movían, más se hundían. Como él está usando esa metáfora, él está diciendo: Señor, son tantos mis problemas, son tantas mis situaciones tan difíciles que yo no puedo. Entre más me esfuerzo, entre más intento, vuelvo a caer, vuelvo a fallar. Pero David entendió algo, que él no podía ser librado de sus enemigos por sus propias fuerzas. Él entendió algo, él entendió que tenía que esperar en Dios, porque Dios era el único que podía sacarlo de la situación en la que se encontraba, y por eso dijo: pacientemente esperaré. Hermano, voy a hacer una pregunta, no me contesten, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez hemos intentado dejar de hacer algo y hemos fracasado? ¿Alguna vez hemos intentado dejar de practicar algo y nos esforzamos y nos esforzamos y luchamos y fallamos? ¿Y qué es lo que pasa, hermano?
Por ejemplo, vamos a decir que alguien tiene un problema y su problema es que no tiene trabajo. ¿Qué se le dice a alguien que no tiene trabajo, pero que nos pregunta como consejo? Está triste porque ese es su problema, no tiene trabajo, está batallando económicamente. ¿Y qué le decimos? Hermano, échale ganas, vas a encontrar un trabajo. Échale ganas, vas a encontrar un trabajo. Pero ¿qué le decimos a alguien que tiene un problema que humanamente no se puede resolver? Que humanamente hablando no le podemos decir, échale ganas, ponte las pilas, esfuérzate, porque no se puede resolver. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación en donde por más que nos esforzamos, por más que luchamos, por más que nos ponemos las pilas, no podemos salir de esa circunstancia? Esto es lo que David está diciendo: porque me han rodeado mis males. Y los males no tenían un número, no eran 2 problemas, no eran 3 problemas. Dice, mis males son sin números. Son tantas mis situaciones, son tantas mis aflicciones, que no puedo hacer nada. Algunos dicen que cuando David escribió ese salmo, su hijo, su propio hijo, lo quería matar y lo estaba persiguiendo. Entonces imagínate, cuando hay un problema en donde se puede resolver humanamente, échale ganas. Pero cuando es un hijo que no has visto, cuando es un hijo que ya no encuentras qué hacer con él, cuando es tu propia vida que intentas cambiar ciertas situaciones y no puedes, no se trata de echarle ganas, porque las ganas ahí están. Se trata de entender lo que la palabra nos enseña, y la palabra nos enseña que debemos de esperar en Dios. Isaías nos dice que Él da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, que Dios sabe nuestra condición, que Dios sabe nuestra situación, que Dios sabe por lo que estamos viviendo, que Dios sabe por lo que estamos pasando, que Dios sabe cuál es nuestra necesidad, que Dios sabe cuando ya no le queremos fallar, y que hemos intentado una y otra vez ya no fallarle y volvemos a fallarle. Por eso es que David, en el versículo 12, cuando dice, porque me han rodeado de males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. ¿Qué hace una persona cuando no tiene fuerzas, hermano? Muchas de las veces no puede hablar, otras de las veces no se puede mover, porque se le han acabado las fuerzas. Hablando de las fuerzas físicas, lo que a mí me llama la atención de este salmo
En el versículo 1 es cuando dice, y se inclinó a mí. ¿Quién se inclinó a él? Dios se inclinó a él y oyó mi clamor. Yo he orado por personas que están a punto de fallecer y tienen una debilidad. Una debilidad que ni siquiera pueden hablar bien. Entonces uno se inclina para escuchar lo que te dicen, porque no se pueden ya ni mover y no pueden hablar con fuerza, porque fuerza ya no hay. Entonces uno se tiene que agachar, se tiene que inclinar para escuchar la voz de la persona, porque apenas si se le escucha. Me llama la atención cuando David dice que Dios se inclinó a él para escuchar su súplica. Esto habla de un hombre que estaba débil. Esto habla de un hombre que estaba cansado. Y el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahora fíjate bien, cuando la Biblia habla de la peña, se está refiriendo a una roca. Por eso cuando nosotros leemos que Dios mandó a Noé, mandó a hablarle a la peña, que era una roca. Entonces, cuando leemos aquí, puso mis pies sobre la peña, está hablando de que Dios lo puso en un lugar estable. Si alguien se encuentra en el lodo cenagoso y alguien lo saca y lo pone en una piedra, pues es un lugar firme, es un lugar estable donde está salvo. ¿Me explico? Entonces David no está diciendo solamente que lo sacó del lodo, no solamente está diciendo que lo sacó del lodo, sino que lo puso sobre una peña. Y no solamente está diciendo que lo puso sobre un lugar firme, sino que también está diciendo, y enderezó mis pasos. Y esto tiene mucha profundidad, porque si tú tienes una circunstancia difícil en donde nadie te puede entender, nadie puede saber lo que estás viviendo, nadie puede saber lo que estás pasando, nadie sabe cómo te sientes. ¿Y qué pasa, hermano? No es que Dios nada más te saca del lodo cenagoso, sino que te pone en un lugar firme. Y no solamente te pone en un lugar estable, sino que dice la Biblia, y enderezó mis pasos. Cuando te encuentres en una circunstancia difícil, o si estás pasando por una circunstancia difícil en donde no encuentras la salida, deja de moverte con tus propias fuerzas. Deja de hacer las cosas por tus propias fuerzas, porque más te puedes estar hundiendo. Deja de entretenerte con cosas. Ponte en las manos de Dios y sé sincero con Dios y dile: Señor, no tengo fuerzas, no puedo salir de aquí, te necesito. Haz de mí lo que tengas que hacer. Entonces, después de ponerlo de David
mencionar que Él lo puso sobre la peña, dice, y enderezó mis pasos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que nunca vamos a lograr, pero cuando las ponemos en las manos de Dios, nos es fácil hacer las cosas porque Él es quien guía nuestros pasos. Él es quien nos muestra el camino. Él es quien nos da sabiduría para saber qué hacer en el momento difícil. Él es el que nos dirige. Y fíjate, hermano, hace años que yo todavía no tenía el conocimiento del Señor. Y tenía tantos problemas, era tanto el desgaste físico, emocional, que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer y me llegué a resignar a que toda mi vida iba a vivir así. Y un día levanté mis ojos al cielo y le hablé a Dios. Y le dije a Él que si Él existía, cambiara mi vida. Que yo había intentado hacer de todo, pero no había logrado nada. Y cuando clamas a Dios de esa forma, a veces ni siquiera hay palabras, hermano. A veces solamente es el gemido de la desesperación que sientes. ¿Te acuerdas de Ana en el libro de Samuel? Que dice que sus labios se movían. Sus labios se movían, pero no salían palabras de ella. Había un clamor. Había un clamor. Una desesperación porque Dios la escuchara, porque no había solución para su problema. Y Dios la escuchó. Hoy quiero decirte, no sé cuál sea tu situación, no sé por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, pero lo que sí te puedo decir es que si has intentado de todo, ya te esforzaste, ya luchaste, ya hiciste, ya deshiciste y no puedes, hoy le puedes decir al Señor que tus fuerzas se han agotado, que lo necesitas, que estás esperando a que Él escuche tu clamor. En el verso 3
después de lo que Dios hizo por David, de todos sus males que le rodeaban, de todas las situaciones que lo libró. Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su fuerza. Fíjate qué tremendo eso, hermano. Aquí en Cristo, hermano, no es bienaventurado el que es más fuerte físicamente. Aquí no es bienaventurado el que dice que Él hace las cosas. Aquí en Cristo el que es bienaventurado es el que pone toda su confianza en Dios. Es el que dice, irá, toda la gloria es tuya, Señor, porque yo quise hacer esto y no lo pude hacer. Toda la honra es tuya, Señor, porque por más que yo quise salir de aquí, nunca pude lograrlo. Pero en cuanto te conocí, vi tu gloria, vi lo poderoso que eres tú, vi lo grande que eres tú. Cuando alguien comprende eso y pone toda su confianza en Él, su vida no puede volver a ser la misma. Ahora no lucha con sus fuerzas. Si tenía depresión y por años tuvo depresión y recibió terapias y recibió medicamento y nunca nada le quitó la ansiedad, llega Cristo y Cristo le quita la ansiedad. Y ahora dice como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Pero fíjate, no es porque ya no tenga luchas, no es porque ya no le vengan situaciones, sino porque sabe que Dios lo hace vivir confiado. Y por eso puede descansar, porque sabe que su confianza no está en Él, está en Dios. Y por eso David eleva ese canto de alabanza, agradeciéndole a Dios, porque lo libró de todas las situaciones en donde él estaba atrapado. Con esto termino. Deja de luchar con tus propias fuerzas y ven a Dios. Ven a Dios. Nadie va a cambiar tu vida. Un hombre no va a cambiar tu vida. Una mujer no va a cambiar tu vida. Los hijos no van a cambiar la vida, pero Dios sí puede cambiar la vida. Dios sí puede transformar, Dios sí puede levantar y Dios sí puede dar fuerzas al cansado y multiplicarle las fuerzas al que no tiene ningunas. Él sí, porque Él es Dios. Te invito a que te pongas de pie.